Y amigos, llegó la primavera y nada, pues seguimos con el Camino de Santiago, capítulo 5. Y recordad que salen tantos capítulos, no lo he hecho en un par de tirones, en tres, para que salgan muchas imágenes, ya que no las sé colgar. Pues nada, vamos allá. El Camino de Santiago, capítulo 5. Vamos allá. Según la crisis, el siglo XIX, primera mitad, segunda crisis, siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Como vais a ver, pues esto va hacia adelante y hacia atrás. Es lo que tienen los libros de historia. Y también de otras fuentes que he bebido. También he tirado de Wikipedia. Segunda crisis, siglo XIX, primera mitad del siglo XX. El comienzo de la edad contemporánea marcó también el, el de una nueva crisis que se tornará profunda con los años debido a una serie de factores, tanto materiales como espirituales, que llevará a su casi desaparición a mediados del siglo XX. Se considera tradicionalmente que el punto de inicio lo marcó la Revolución Francesa. Pero hay más cosas que incidieron sobre esta crisis. En lo espiritual se produjo un proceso de secularización de la sociedad por el que el interés de peregrinar a Santiago decayó fuera de la península ibérica. O dicho de otra manera, pues se intentó por parte de las personas muy entrecomillado ilustradas, pues intentar que la sociedad europea pues fuese, si no atea, agnóstica. Vamos, que te señalaban con el dedo en el momento en que te veían entrar en una iglesia o rezando o lo que fuera. Dentro de ella, ya lejano en los tiempos de la Reconquista, la figura de Santiago fue siendo sustituida por la de la Virgen María. No hay nada mejor que divide y vinci, divide y vencerás. Así que empezaron las historias marianas. eh, bueno, María, la Virgen María, pues es la Madre de Dios, como todo el mundo sabe. Pero entonces empezaron a aparecer vírgenes, que si la Virgen de Fátima, que si la Virgen de Lourdes, y mucha pasión por el mundo mariano. Aunque realmente el protagonista, por decirlo de alguna manera, o a mi manera, el protagonista eh, es uno, es Jesús de Nazaret, es Dios. Todos los demás personajes, por importantes que sean, son secundarios, incluido la Virgen. Y mirad que yo soy un gran devoto de la Virgen de los Desamparados. A nivel europeo, las cofradías, que habían sido las mayores impulsores de la peregrinación, pues desaparecieron casi en su totalidad. Y la fascinación que Compostela había ejercido entre los católicos, pues directamente se perdió. ¿Con ayuda de quién? Pues de la Revolución Francesa, de una política muy agresiva, pero muy agresiva, muy potente. Agresiva se puede interpretar de muchas maneras, es decir, agresiva físicamente, agresiva psicológicamente, que este es el caso, agresiva políticamente y psicológicamente, que este fue el caso, que es el divide y vinci, divide y vencerás. Se empezó muchísimo a tocar el tema mariano. Ahí es cuando empezaron las apariciones marianas, aquí, allá, acullá. En lo material, la inseguridad dentro de Francia y las guerras de coalición en Europa que siguieron a la revolución hicieron muy difícil el tránsito por los caminos.
normal. Si por donde tiene que pasar, sí o sí, si vas a pie, por Francia para llegar a España. Si en Francia hay una revolución atea, pues no te van a facilitar en absoluto nada para que tú hagas tu peregrinación. Así que prácticamente lo que no fueron destruidos, pues voy a echar mano de un refrán mío que yo utilizo muchísimo. Es un refrán chino que dice que la amistad es como un camino, que si dejas de caminar por él o de transitarlo, pues crece la hierba. ¿Qué quiere decir esta filosofía china? Pues que la amistad no deja de ser un camino, pero que si dejas de mantener viva esa amistad y pierdes el contacto, pues entonces pues nace la hierba, es decir, que se pierde el contacto, se pierde el camino. Y eso es lo que pasó. Dentro de los territorios ocupados por Francia, se procedió a la disolución de monasterios y a la transformación de albergues y hospitales, con lo que se perdió la infraestructura de apoyo y alojamiento que habían ayudado a los peregrinos durante siglos anteriores. Bueno, estos se convirtieron en museos, restaurantes, hoteles. Lo que era gratis ya se pagaba y ya no podía llegar ahí todo el mundo. En España, José Bonaparte, el rey que puso Napoleón, su hermano, eliminó el impuesto destinado al voto de Santiago y redujo a una tercera parte el número de monasterios. Pues así como se hacen las cosas. Y da tan buen resultado, esto da tan buen resultado, esta táctica política da tan buen resultado que en la actualidad se aplica. Simplemente tenéis que mirar lo que pasa en España y ya está. Posteriormente, en 1820, se dispuso por la ley de supresión de un buen número de hospitales e instituciones parecidas, de las que, como ejemplo, solo en Burgos desaparecieron 27. Bueno, pues primero pones toda clase de impedimentos y después lo eliminas. A ver, ¿a qué me recuerda esto? Coño, ya sé a qué me recuerda esto. Pues a la destrucción silenciosa de presas, represas y pantanos por parte de Maripili. Creo que van por unos 300, pero ¿alguien sabe algo? Ruinas del Hospital de Santa Cristina de Somport. Es una imagen desoladora. Las desamortizaciones del siglo XIX hicieron desaparecer la red de establecimientos que asistía y daba alojamiento a los peregrinos. Sí, la desamortización de Mendizábal, la más famosa. Sí que aumentaron las arcas del Estado en un principio, aumentó dinero contante y sonante para el gobierno de turno, para el rey de turno, pero los efectos secundarios fueron demoledores. Porque los 2 o 3 primeros años era un pico impresionante hacia arriba, después era exactamente lo contrario, un pico impresionante hacia abajo. Paro, hambre, comida, es decir, hambre, no había trabajo, pérdida de documentos milenarios, pérdida de libros incunables, pérdidas tampoco, porque se vendieron, se subastaron, se vendieron, la compraron, ¿quién? Las grandes fortunas.
pero eso es irrecuperable. Para el periodo entre 1825 y 1905, 80 años, se tiene registro de la llegada a Compostela de 10.685 peregrinos, una media de 130 al año. Muy pocos, comparado con lo que hemos visto hasta ahora. Su procedencia era mayoritariamente peninsular y de fuera llegaron un número reducido, entre los que cabe señalar 199 italianos y 73 alemanes. Yo me pregunto cómo se las apañarían los 129 italianos y los 73 alemanes cristianos para hacer el Camino de Santiago. Camino de Santiago que tenías que ir prácticamente a palpo. Seguramente esta gente dio más vueltas con un torero. La tipología mayoritaria la presentaban los labradores o jornaleros solteros con pocos recursos y baja alfabetización que contaban con una edad entre 40 y 60 años. No hay nada mejor que tener un pueblo ignorante, así lo controlas mejor. Lo peor que puedes hacer es discutir con un ignorante o con un alfabeto o con un imbécil porque él te va a ganar. Porque él es más imbécil y más ignorante que tú. Así que lo mejor es ignorar. ¿Queréis un ejemplo? Os voy a contar un ejemplo. Y eso lo vi en YouTube. Yo no sé si esto es verdad o es mentira. Yo os voy a contar lo que vi en YouTube. Cuenta, y es un chico joven el que lo cuenta, que iba que en un viaje en un tren, no dice el viaje cuál era, o no lo recuerdo, y no lo recuerdo de verdad, si os lo diría, que iba un joven y había un señor mayor. Y entonces el joven, que era estudiante, pues estaba soltando un discurso apóstata a un señor. Y le hablaba de ciencia, que según la ciencia, pues no estaba demostrado la existencia de Jesucristo, que todo eso era mentira, que todo era mentira, que todo esto era mentira y aquello y lo otro. Y le va dando lecciones de ciencia y de investigación. Este señor, en todo momento, pues estaba escuchando a este chico joven, que este chico, pues como este hombre mayor no decía nada, va en un traje, vestido de traje, según lo que yo vi en el reportaje de YouTube, según lo cuenta allí, pues iba con un traje pues no maravilloso, sino un traje, digamos que barato, pues simplemente estaba escuchando, pero no decía nada. Y el chico se creció y empezó a darle lecciones a este hombre sobre ciencia, sobre investigación y sobre todo. Y entonces el joven, abreviando, joven le dijo, mire, esto es mi parada, si usted quiere, me da su tarjeta y yo le mandaré un correo y así lo ilustraré y le enseñaré lo que dice la ciencia y qué es lo que sabe la ciencia y así usted aprende. El señor le dije, espérese un momento, que busque mi cartera y le daré mi tarjeta. El hombre con dificultad, porque era mayor, echó mano de su abrigo, sacó su cartera y le dio una tarjeta. Profesor Pasteur, director jefe de Ciencia y Tecnología de Francia.
Bueno, lo que se pregunta a la persona que hace este reportaje y lo que me pregunto yo es que este chico se moriría de vergüenza. Luis Pasteur. Contada la anécdota, sigo leyendo. Un factor positivo que permitió mantener las peregrinaciones lo marcó el descubrimiento en 1879 de los restos del apóstol que habían permanecido escondidos desde el ataque de Francis Drake en 1589. 300 años lo tuvieron escondido. Y acuérdense que Drake, el pirata, el corsario que compartía sus racías con Isabel II de Inglaterra, Manimacho este, pues bueno, dicen que es Manimacho, eso lo dicen los propios ingleses. Otros dicen que era una ninfómana. Cada uno que se quede con ninfómanas, sobre todo con mujeres. Y otros dicen que era una ninfómana con mujeres y con hombres. Pero eso lo dicen los propios ingleses. Yo simplemente doy datos. Pues iban a mitad. Mitad. Mitad para ti y mitad para mí. Francis Drake, tú haz lo que puedas contra España, que yo te voy a dar todo el apoyo que pueda, la corona te va a dar todo el apoyo que pueda, pero la corona no tiene que aparecer por ninguna parte. Es decir, la corona de Inglaterra no tiene que aparecer por ninguna parte, porque igual no vienen los españoles, no conquistan y a mí me tiran y a mí me echan de aquí. Drake no iba nunca, como en las películas que salen en las películas y en los reportajes y películas de Hollywood y películas inglesas, con su barquito. Él iba con su flota de 100 y pico navíos de la época. Por eso se podía permitir el atacar a esta ciudad o a esta parte o a la otra parte o a la otra parte. Y así todo Drake recibió más derrotas que victorias. Y así todo Drake, Francis Drake, para los ingleses es un héroe. Pues menudo héroe, que perdió muchísimo más de lo que ganó. Ya en el siglo XX, la progresiva secularización de la sociedad, los conflictos bélicos y el aislamiento de España hicieron que los pocos peregrinos que viajaban a Compostela fueran casi exclusivamente peninsulares. De hecho, durante las 3 primeras décadas fueron mayoritariamente gallegos que llegaban en viajes organizados. Las peregrinaciones se centraron especialmente en la festividad de Santiago o cuando tenía lugar un año santo jacobeo. En ellos se mantuvo la ofrenda al apóstol por el jefe de Estado hasta la llegada de la Segunda República, lo que eliminó en la práctica, no recuperándose hasta finalizada la Guerra Civil. Vamos, ¿qué hizo la República? Pues la Primera República se cargó directamente el Camino de Santiago y el culto a Santiago, y la Segunda República lo terminó de rematar. Como todos ustedes saben, en la Guerra Civil Española pues se dedicaron a quemar y a destrozar pues patrimonio histórico como iglesias, conventos, recetas, documentación, libros incunables, etcétera, etcétera, etcétera. Recuperación desde mediados del siglo XX. Esto es parte de un párrafo. No hay perro que no me ladre ni tricornio que no me pare. Comentario de un peregrino en los años 1960. Pasando a la Segunda Guerra Mundial, surgió un ambiente político y cultural en Europa que buscaba la integración entre sus países como medio de evitar los conflictos armados que habían asolado al continente en el pasado. En este contexto se buscaron y potenciaron los elementos comunes, algo que a la larga ayudó al renacimiento de la peregrinación jacobea. Sí, entre las cosas que hizo
ese hombre que es bajito, pequeñito, que se llamaba Francisco Franco. Que Maripili es tremendamente valiente y todos los comunistas y la extrema izquierda, de ahora que está muerto, hacerle la guerra y cambiarlo de tumba y no dejarlo reposar en paz. Este hombre restauró el camino, restauró arregló, aseó, por decirlo de alguna manera, la Catedral de Santiago y le volvió a dar auge. Adicionalmente, en una España caída en el aislamiento político que intentaba volver a Europa y donde el turismo se veía como un sector fundamental en la economía, las administraciones públicas también acabaron apoyando los esfuerzos que realizaron los laicos y eclesiásticos para recuperarla. Para los que no se enteran de la película y no saben dónde les cae la carga. En vida de Francisco Franco, va a monte, fue cuando las playas se llenaron de turistas suecas, de turistas nórdicas, en bikini. Mientras las españolas iban con unos trajes de baño que eso hoy en día no se pondría ni una monja, pues Francisco Franco sabía que eso era dinero y que eso ayudaba mucho a la economía europea, es decir, el turismo. Por lo tanto, si las turistas, las mujeres nórdicas querían estar en bikini, pues que estuvieran en bikini. Por cierto, bikini viene del nombre de unas islas que se llaman las Islas Bikinis. Las dos primeras asociaciones modernas para la promoción de la peregrinación a Compostela aparecieron en París en 1950 y Estella en 1962. De la última ciudad llevaba desde varios años antes funcionando de manera informal, apoyando a los escasos peregrinos y organizando actividades relacionadas con el camino. Apoyando a los escasos peregrinos de manera informal, es decir, de manera pues prácticamente a escondidas. Porque por aquella zona pues había maquis. Maquis es lo que como nosotros los españoles denominamos a la resistencia contra Franco, que todos fueron eliminados. Los que no se rindieron fueron eliminados, los que no se entregaron fueron eliminados, es decir, muertos o hechos prisioneros, trabajos forzados, o se tuvieron que exiliar a Francia o a México o a otros países de Hispanoamérica y de Europa. Se comenzó a diferenciar entre lo que era viajar a Santiago con los modernos medios de transporte y peregrinar a Compostela. No es lo mismo viajar a Santiago, que es cogerte el coche y te vas a Santiago, que peregrinar a Compostela, que es caminar. Esto último, la peregrinación a pie, se consideraba como una cosa del pasado. Sí, se consideraba como una cosa del pasado, pero resulta que las personas que venían lo hacían a pie, principalmente, en su gran mayoría. No utilizaban coche. Algunos sí, pero la inmensa mayoría no, a pie. Algo que solo unos pocos se acometían con una aventura, como una aventura desde sobre la mera base de una relación de poblaciones. Cada peregrino debía buscar algún camino para ir de una a otra. De ahí que hay tantos caminos como personas hay en el mundo. Habitualmente buscas ir acompañado, yo lo sé por experiencia propia, vital mía, lo sé por otros amigos, y hay personas pues que van solas. Esos son los menos. Algunos de ellos publicaron durante la década de 1960 libros de su experiencia en los que dejaron constancia de lo precario del camino
y de lo poco habitual de los caminantes, quienes a veces eran confundidos con delincuentes, sujetos a la ley de vagos y maleantes. De hecho, la Asociación Parisina desarrolló en 1958 la credencial del peregrino con el objetivo de evitar el problema. El famoso libro. Y aparte, pues credenciales de que efectivamente tú estabas haciendo el Camino de Santiago. Y eso era lo que te pedía la Guardia Civil, las autoridades, para saber exactamente tú quién carajo eras el que iba paseando por ahí. El que iba caminando por ahí. El que entraba por rutas tremendamente conocidas por las autoridades españolas, pero te entraba de todo. Gente mala y gente buena. Entonces, una manera muy práctica de saber quiénes eran los peregrinos y quiénes exactamente no se sabía lo que eran, era el famoso libro y las famosas recomendaciones o cartas. Una de las aventureros fueron 3 miembros de la asociación de Estella, quienes en 1963 realizaron una peregrinación a pie con el objetivo de recopilar información sobre el trazado de la ruta y darla a conocer al gran público, objetivo que cumplieron, ya que su aventura fue recogida por varios medios nacionales y extranjeros. Esta fue una de las primeras, en 1963, una de los primeros libros de ruta lo más lo más fiel posible del Camino de Santiago. Aparte, con muchísima información del estado del camino, del estado de las hospederías, del estado de los hospitales, de todo, con muchísima información. Yo ese libro lo tenía. La propia Iglesia Católica se implicó decididamente en la recuperación de la peregrinación jacobea. Ya en 1954, el cardenal Quiroga publicó una carta pastoral en que animaba a peregrinar a Santiago. En 1975, el Papa Pablo VI concedió a perpetuidad el derecho de Compostela para celebrar años jubilares y al año siguiente se implantó la Misa del Peregrino. Por fin, el Vaticano reconoció que Compostela era mucha Compostela y que no había que competir con Compostela, sino simplemente pues compartir con Compostela, igual como Roma compartía con Tierra Santa. Ya iniciada la década de 1980 fue San Juan Pablo II, quien ayudó personalmente la peregrinación viajando a Compostela en 1982 y siendo históricamente el primer papa en ejercicio que lo hacía. Ojo al dato, siendo históricamente el primer papa en ejercicio que lo hacía. Porque este camino ya lo habían hecho otros papas. En o antes de ser papas. Obviamente, un papa pues no puede tirarse un mes haciendo el Camino de Santiago o 2 meses haciendo el Camino de Santiago. Pero sí que se puede hacer pues 30, 20 kilómetros o 100 kilómetros a pie. Juan Pablo II lo hizo. 7 años más tarde, en 1989, se celebró en Santiago la cuarta Jornada Mundial de la Juventud, lo que le dio ocasión de repetir la visita. Y esto entrelaza mucho en una conversación que hemos mantenido por separado Emilio y Juan Luis y yo. Que es tremendamente curioso que donde más ha viajado, cada vez que han venido los papas desde Juan Pablo II a España, hay 2 ciudades a las cuales siempre viajan.
Bueno, hay tres, realmente hay tres. La capital de España, que es donde está el gobierno, donde está el rey, donde está todo poder político, religioso, todo, y dos ciudades. Una es Santiago de Compostela, y las digo por orden, Santiago de Compostela, y la otra es Valencia. La pregunta que yo me hacía y le hacía a Juan Luis y a, y a Emilio es que yo he estado en la catedral de esto, en esta catedral, en la otra, en la otra. La catedral de Valencia no es nada del otro mundo. Pero ¿qué tiene Valencia? Que tú llegas a Valencia, llegas a la Plaza de la Virgen, o llegas al Pórtico de los Apóstoles, donde se reúne, en la Puerta de Hierro, donde se reúne el tribunal más antiguo del mundo, el Tribunal de las Aguas, que tiene vigencia, tiene vigor en la actualidad. Siempre, no, nunca ha perdido su vigor. Y está cargada de misticismo, tú notas inmediatamente que ahí hay algo. ¿Qué? No lo sabes, pero notas que ahí hay algo especial. Su sucesor, Benedicto XVI, también realizó en 2010 el camino. Y también Benedicto XVI, pues realizó 2 o 3 viajes a España, donde fue a Compostela, fue a Madrid, fue a Compostela y el camino lo terminó, su estancia en España lo terminó en Valencia. El último viaje, no sé si fue en el 2010, eso es lo que le estaba comentando ayer, creo que a Juan Luis, es que Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, que era un sabio, un teólogo impresionante, pues se tiró casi una semana en Valencia. ¿Qué carajo tiene Valencia? Aparte del Santo Cáliz. De eso también estuvimos hablando, pero aquí ya se habló de Santo Cáliz. Y es otra historia. Yo le contaba a Juan Luis y a Emilio que el Papa Benedicto XVI, que ya sabía que se tenía que jubilar, o lo jubilarían, pues parece ser, hasta donde sé yo, hasta donde me han contado a mí, que, bueno, aquí estuvo, en Valencia se tiró, en la Catedral de Valencia y en toda la zona que rodea a la Catedral de Valencia, hay imágenes, si echáis mano de la hemeroteca lo veréis pasear por los tejados, por las pasarelas y las terrazas de los tejados de la catedral y de la Basílica de la Virgen, tomando el sol. Él es alemán. Y este hombre, el Papa Benedicto XVI, parece ser que tenía decidido, cuando abdicara, venirse a retirarse a Valencia. Acuérdese que en Valencia está el Santo Cáliz, el Santo Grial, reconocido por 2 papas. Pero lo encerraron en el Vaticano, tomando una cárcel de oro. A nivel de base de 1985, en el que cumplieron los 100 años de la Bula Deus Omnipotens, se celebró un congreso en Compostela que se ha venido a denominar como el Encuentro de los Curas del Camino, en los que los sacerdotes de las localidades revisaron la infraestructura de alojamiento que se ofrecía a los peregrinos para intentar mejorarla, especialmente en Santiago de Compostela, donde además acordaron crear una oficina de información. ¿Quién mejor que los propios curas, que los propios sacerdotes, para decir cuántos hospitales, cuántas hospederías, cuánta comida,
cuántas plazas de alojamiento, quién tiene que recibir comida, quién tiene que recibir tratamiento y estas cosas que los propios curas, porque los políticos ya los conocemos a todos, ¿no? Da igual de qué pe cogen. También se acordó unificar y mejorar los carnés del peregrino, poner a su disposición los libros de los peregrinos para que pudiesen dar una reseña de su paso. El famoso libro que se cuña y que tú escribes tus experiencias, tu especie de diario. Esos libros también se estudian. Si tú quieres lo entregas y si no te lo guardas para ti. Habitualmente lo entregan para que se estudie, después te lo devuelven. Lo fotocopian o lo que sea, y después, hoy en día me imagino que lo digitalizarán y después te lo devuelven. Para que pudiesen dejar una reseña de su paso, mejorar la atención a los peregrinos e impulsar la creación de asociaciones de amigos del camino. Como coordinador de las actuaciones que hubiese que hacer, eligieron por unanimidad a Elías Valiña. 2 años más tarde, en 1987, las diferentes asociaciones de amigos del Camino de Santiago que habían ido surgiendo en los años anteriores se acabaron de coordinar y celebraron su primer Congreso Internacional en Jaca. ¿Qué se estaba haciendo? Pues se estaba intentando recuperar pues el camino, adecuarlo, hacerlo más transitable, más seguro y dotarlo de toda la infraestructura que necesitaban la gente que peregrinaba de todos los puntos, no solo de Europa, sino ya del mundo. La organización se fue secularizando en los años siguientes y las instituciones eclesiásticas cedieron el protagonismo a las asociaciones laicas, es decir, a los políticos, a los alcaldes. Gracias a su trabajo, a partir de mediados de 1970, se comenzó a crear una infraestructura de alojamiento y apoyo similar a la que existía en el medievo y que pronto consiguió cubrir desde Roncesvalles hasta Compostela. ¿Por qué? Porque aparte de que el camino, pues, como hemos visto hasta ahora, pues era un trasvase de cultura, de religión, de fe, también producía riqueza. Y no hay nada más que le guste a los políticos que el dinero. ¿O no? Durante este periodo se realizaron también otras acciones que incidían en el estudio histórico y en los aspectos culturales de la peregrinación a Santiago. Se dedicaron a coger libros y 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 documentos y documentos y documentos y ponerse a leerse libros del camino desde el principio de los tiempos. Pero la historia de esto, lo triste de esto, es que no ha pasado una vez, ha pasado en varias ocasiones, como hemos podido ver hasta el momento. Entre 1948 y 1949, los historiadores Vázquez de Parga, Lacarra y Uria Riu publicaron su extensa obra Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, que proporcionó la base para la multitud de investigaciones y trabajos posteriores. De ahí, de ese trabajo que se realizó por los historiadores en 1948 y 1949, ese es el punto habitualmente que parten todos los estudios que a partir de ese momento vienen del Camino de Santiago.
porque estos historiadores recabaron toda la información que pudieron y que había sobre las peregrinaciones sobre el camino. En 1956 apareció la revista Compostelanum y se creó un centro de estudios jacobeos. En varias ciudades europeas se efectuaron exposiciones y congresos que mostraban su historia y legado cultural. Esto es importantísimo. En Madrid, 1950, 1954, 1963. En Santiago de Compostela, 1950, 1961, 65, 93, 1999. En París, 1965. En Perugia, 1982. En Pistoia, 1984. En Aquisgrán, 1987. En Barmen, 1987. Y sobre todo en Nantes, en 1985, que atrajo a más de 100.000 visitantes y cuyo catálogo se vendieron 10.000 ejemplares. Es decir, que los cristianos de Europa, los cristianos de todo el mundo y agnósticos de todo el mundo, pues estaban hambrientos de información de cómo hacer el camino. Pues ahí a encontrar. El primer conocimiento que recibió el Camino de Santiago fue su designación como Itinerario Cultural Europeo en 1987. En 1985 se consiguió que la ciudad de Santiago de Compostela quedase incluida en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad, lo que provocó que se preparase la solicitud para que el camino recibiese el mismo reconocimiento. Realmente el camino en la actualidad es una auténtica pasada, una auténtica maravilla. Está bien dotado, pero nunca suficiente, porque todo eso se tiene que mantener constantemente: la seguridad, las infraestructuras, los hospitales, los alojamientos, todo. Eso tiene que estar en constante evaluación y en constante mantenimiento. En ello se implicaron varios ministerios, en especial el de Obras Públicas, que se encargó a Gian Pasini un estudio sobre el trazado histórico del camino. No se lo encargaron en español, porque el Camino de Santiago sí transcurre mayoritariamente por España y al final del recorrido es España, Santiago de Compostela, en Galicia. Pero el Camino de Santiago realmente es patrimonio de la humanidad y patrimonio de los europeos. 2 años más tarde, en 1967, el Consejo de Europa lo calificó como el primer itinerario cultural europeo. En 1991, Manuel Fraga Iribarne impulsó una decidida promoción y adecuación del camino con vistas al siguiente año jubilar de 1993, año en el que finalmente se obtuvo el buscado reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Y hasta aquí. Como ven, la historia del camino es algo fascinante. Lees, vas leyendo, vas aprendiendo y engancha. La verdad es que engancha muchísimo el camino. A mí por lo menos me engancha. A mí hace mucho tiempo que me enganchó el Camino de Santiago. Y me sigue enganchando. Y por eso estoy haciendo esto. Y el único pero es que hay muchos capítulos
Este es el quinto. Pues hay muchos capítulos para que podáis ver imágenes de todo tipo, aunque no salgan organizadas, aunque no salgan organizadas, y también saldrán, seguramente cuando salga esto, pues habrá salido un reportaje o dos que no tiene nada que ver para desempalagar, pero Camino de Santiago es muy grande, muy grande. Vosotros sabéis lo que me han dicho a mí absolutamente todos, y en eso han coincidido todos, menos una persona, que realmente el Camino de Santiago es un viaje al interior de uno mismo, de su experiencia vital y de su espiritualidad. Otros me han dicho, un gran porcentaje, que es un momento de intimidad con Dios. Gente que ha hecho camino 3, 4, 5 veces, pero a mí lo que me sorprende es que estas personas es de todo tipo de ideología y condición, que han hecho camino 4 o 5 veces, que siempre te hablan que están preparando otra vez hacer el camino. Por lo tanto, el camino engancha. Pues nada, amigos, espero que disfrutéis y que aprendáis. Yo doy gracias a Dios porque estoy aprendiendo un montón, aparte de que voy refrescando la memoria de muchas cosas. Tengo que reconocer que había cosas que yo desconocía. Cosas que no os cuento, que no os adelanto, que ya saldrán, que yo desconocía totalmente. Y mira que yo tengo bibliografía sobre el Camino de Santiago. O no lo leí bien, o no está. Pero aquí aparece. Aparece. Pues nada, pues amigos, pues espero que disfrutéis. No sé cuándo saldrá esto. Yo lo voy a guardar junto con otros que están ahí esperando a salir. Voy a programar unos cuantos. Voy a intentar grabar unos cuantos. No, ya no creo que grabe nada hoy. Por lo menos a estas horas. Y nada, que seáis felices, que estoy muy agradecido a todos vosotros, a todos. Bueno, quiero comentaros también, ayer tuve una conversación con una persona, no voy a decir su nombre, pero que me está diciendo, prepárate, 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 porque vamos a montar un canal. Y estábamos hablando de qué tipo de canal y cosas de estas. Esperemos que salga, porque si sale Virgen Santa, vais a quedar así, ya digo, ya sé cosas, porque lo estuvimos comentando ayer. Este canal se mantendrá, posiblemente se abra otro, y se abran un par más. Canal será YouTube, puro y duro, 15 minutos. Quien quiera ver, pero con imágenes, fotografías, bien editado, esto, aquello, lo otro, con muchos medios. Será gratis esos 5 o 10 minutos, lo que es YouTube, y ya está. Quien quiera, pues tendrá, quien quiera ver con más detalle, tendrá que pagar una cuota mensual. Quien quiera verlo más barato, esa cuota será más barata porque tendrá publicidad.
No publicidad, que no, aparte de la que ponga el propio YouTube, sino publicidad que pondremos nosotros también. Porque seguramente aprovechemos YouTube o se haga otra cosa, porque por donde vamos es por una televisión. Así que la ambición es grande, otra cosa es que se puede hacer. De mí no depende, ya lo digo, ¿eh? De mí no depende. Depende de otras personas. Pero, pero lo que se va es a una radio o televisión que va a hacer YouTube. Mira la ambición si es grande. O sea, es sorpresa, Emilio? Eso no lo sabías tú. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Que soy Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Por cierto, quiero comentaros que hoy he salido otra vez a pasear, hace un día espectacular, creo que se nota, hace un calor. He ido a almorzar al bar y ya estaba a tope, con toda la gente mirando la montaña. Alucinante, precioso. Bueno, eh, quería grabar una partida al truc, que es como si fuese el mus, pero en valenciano. Eh, pero no me han dejado. No me han dejado. Y nada, yo llevaba el trípode, la cámara, todo para grabarlo. Y nada. Y te ríes muchísimo porque es un juego de mentiroso. Es un juego que te mientes mucho y nada, es un juego de cartas. Pues bueno, que soy Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur, que os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que Dios os bendiga. Mañana más, ¿qué? Pues no lo sé. Hasta la próxima.